Bom, boa tarde a todos e todas. Então, é com satisfação que chegamos ao final do verão e ao final da escola de verão. O verão hoje está muito bonito, ensolarado. E queria agradecer a presença de todos e todas. Então, hoje nós temos uma tarde com 3 expositores: o professor Arturo Alvarado Mendonça, do México, o professor Armando Denegg, do Brasil, o professor Quinteiro, atualmente do Brasil. E também depois teremos a apresentação da exposição dos nossos amigos do coletivo de Rio Grande. Então, eu gostaria de apresentar o primeiro expositor, depois apresentarei os outros. O professor Arturo Alvarado Mendonça, doutor em Ciências Sociais e Sociologia pelo Colégio do México, da Cidade do México, né? O Colégio do México foi fundado desde 1940, primeiro com exilados, chamado Colégio da Espanha, com exilados da República Espanhola, e depois o governo Cárdenas, né, oficializou, e hoje é uma das grandes instituições de pesquisa do México. E ele tem também licenciatura em Sociologia pela Universidade Autônoma Metropolitana, professor do Centro de Estudos Sociológicos do Colégio do México, e professor visitante no Watson Institute, da Brown Providence University, do Massachusetts Institute of Technology, Woodrow Wilson International Center for Scholar, Center for Latin American Studies da Harvard University, Developing Studies, e do CREDAL na França, e pesquisador associado no Instituto Français de Recherche Scientifique pour le Développement et Coopération, e tem vários projetos. Ele é membro da LASA, e atualmente ele também coordena o Research Committee Violence and Social Deviance da Associação Nacional de Sociologia, da qual muitos participamos há muitos anos. E tem trabalhado sobre segurança pública, justiça e direitos humanos, participação cidadã e democracia em México e na América Latina. Arturo, muitas graças por haber venido. Muchas gracias, muito obrigado. Boa tarde a todos. La plática será en español porque desafortunadamente no manejo yo, no falo portugués, pero espero que sea clara y amena para todos. En primer lugar, el coloquio es alrededor de temas de globalización y temas de estrategias o digamos, cómo los distintos países se enfrentan a la globalización. Y en esta ocasión, gracias a la invitación de José Vicente, voy a hacer una presentación acerca de los grandes y pequeños también cambios económicos, políticos y las consecuencias sociales, no tanto de la globalización, sino de los gobiernos recientes en México, a la luz particularmente del cambio de gobierno reciente. En julio de 2008 hubo una elección presidencial en la que un candidato viejo de las coaliciones de izquierda mexicana llegó con 63% del voto popular, y a partir del 1 de diciembre inició un gobierno con no solo una gran votación, sino también con un fuerte apoyo de la Cámara de Diputados, del Congreso. Tiene la mayoría calificada, bueno, prácticamente calificada de la Cámara para realizar cambios, y con una coalición grande y creciente de gobernadores de los estados para apoyar también sus políticas, ¿no? Y frente a eso hay un debate o una serie de debates muy importantes sobre lo que significaría este gobierno en la presidencia mexicana, los cambios que el mismo gobierno ha anunciado, en primer lugar, y en segundo lugar, los cambios que están realmente ocurriendo y, digamos, las posibilidades de implementar una agenda propia para el desarrollo de la economía, del comercio internacional, de las finanzas, y también hacia el interior para el desarrollo de una serie de políticas distintas a las que hemos venido viviendo, ¿no? Tal vez como corolario valdría la pena mencionar que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, entra con una agenda
vamos a decirlo así, electoral muy amplia, en la cual hablaba implícitamente de la necesidad de hacer unos cambios en política de empleo, crecimiento de la economía interna, del mercado interior, necesidad de revisar aquellas situaciones de comercio y política financiera que eran desfavorables a la mayoría de la población, y que cuando entra ya a su gobierno empieza con un discurso que tiene una combinación muy particular de lo que él llama, digamos, un discurso antineoliberal, que habría que definir, pero también con una agenda que en el fondo sigue siendo muy conservadora, ¿no? Y entra con un proyecto de lo que él llamaría, vamos a decirlo así, o lo que se propone en sus primeros meses de gobierno, como una suerte de desmontar el neoliberalismo en México, que según él tiene más de 30 años gobernando al país y que es el periodo en el que ha habido las peores políticas y los peores momentos del país, en términos de la economía, del empleo, de la distribución del ingreso, de la seguridad y muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, en ese contexto es en donde empieza digamos, no solo un debate público importante alrededor de qué significa esto de desmontar el neoliberalismo, pero también una serie de debates políticos alrededor de las políticas que va a implementar en su gobierno, ¿no? Y la gran pregunta, o dos grandes preguntas para comenzar, que serían el eje del trabajo que voy a desarrollar el día de hoy, es, bueno, ¿qué significa este cambio frente a los fenómenos no solo nacionales de desarrollo o desenvolvimiento económico, sino a la globalización? Este tema de si es un retorno al nacionalismo, a una política más hacia el interior, o si es una recomposición de la posición de México en el contexto internacional, es decir, ¿es una política, vamos a decirlo así, altermundista o no lo es? Y por el otro lado, que también me parece interesante a la luz de digamos, del contexto latinoamericano sobre todo y de la emergencia de estos populismos en distintos lugares del mundo, es en dónde situar a este nuevo gobierno, en dónde situar a Andrés Manuel López Obrador dentro de la izquierda política latinoamericana, tanto desde la izquierda organizada, vamos a decirlo así, de lo que queda de la izquierda organizada, ¿no? Como también dentro de los liderazgos y las presidencias que ha habido a lo largo de más de ya 15, 20 años en América Latina, que se han posicionado personalmente, o por lo menos formalmente, como gobiernos de izquierda, gobiernos populares, gobiernos inclusive también, que se han llamado antes algunos, gobiernos antineoliberales, ¿no? Bueno, voy a empezar por esta parte, un poco para tratar de entender en dónde se encuentra este gobierno y qué significa en el contexto de esta izquierda latinoamericana que, bueno, que no está más en la gran mayoría de los poderes gubernamentales, o sea, ha habido un retorno, por decirlo así, hacia la derecha, un cambio, una serie de cambios políticos drásticos en los que inclusive los nuevos gobiernos de la derecha están tratando de desmontar lo que hicieron buena parte de los gobiernos de izquierda. Es un ciclo muy particular, pero ¿en dónde se encontraría López Obrador? Es decir, ¿es un Chávez? ¿Es un Lula? ¿Es un Maduro? Como ya un ejemplo extremo de lo que, quién sabe si se podría decir que es izquierda, o es digamos, es un Lenin, es un Correa. ¿En qué posicionamiento pueden ustedes encontrar a López Obrador? Y hay dos momentos. Uno es este tema que les digo de la izquierda organizada y el otro es el de la personalidad y la ideología política de este personaje, ¿no? Voy a comenzar por esta parte digamos, del posicionamiento, ¿no? Desde su trayectoria político-ideológica, López Obrador es un miembro de la clase política digamos, que deriva del viejo Partido Revolucionario Institucional que gobernó el país por más de 75 años. Era la parte de movilización popular más clara, más de la izquierda dentro de ese partido. Tiene una ruptura en los años 90 con él mismo por una serie de temas de reformas agrarias, reformas económicas que lo llevan a luchar contra cambios políticos importantes. Luego llega a ser gobernador de la Ciudad de México en el año 2000 y trata también un poco de plantear esta idea de desmontar lo que se había hecho con los gobiernos anteriores, sin mucho éxito,
como desmontaje, pero sí con un cambio en la dinámica de su propio gobierno y de las políticas públicas que va a implementar y que ahora vuelve a implementar, ¿no? Pero, vamos a decirlo así, es un político de mucha experiencia, de mucho, o sea, de un discurso muy radical hasta 2019, pero que cambia de una manera drástica durante la campaña. Y aquí hay que hablar un poco de este nuevo tipo de contenido político ideológico digamos, del discurso. Ahora, ¿qué tipo digamos, de personaje es antes que esto? Podríamos decir que es un miembro de la izquierda que tiene una formación similar a todo lo que fue la izquierda de orientación del movimiento de liberación nacional y de los que tuvieron más influencia de la Revolución Cubana y cercano precisamente a este tipo de liderazgos. Ese sería uno de los ejes que podríamos decir. O estaríamos hablando de una izquierda de otro orden, como el chavismo, esta izquierda que empieza a surgir y trata de crear, de forjar su propio discurso político, histórico de lo que es la soberanía nacional, los gobiernos populares, etcétera. O como Lula, que tiene también otra bandera o una serie de banderas político-ideológicas muy particulares, ¿no? López Obrador actualmente es un líder muy popular entre la mayoría de la población y en todos los discursos, pero a lo largo digamos, de su trayectoria ha habido dos cambios que considero que son importantes. Hasta el año de 2012 era un líder muy muy orientado con esta ideología contestataria de las políticas sociales, de no concentradoras del ingreso, de las políticas vamos a decirlo así, de compensación y de equilibrio general de la economía. Y, de hecho, denunciaba continuamente a los gobiernos con un discurso muy radical. Pero en el año 2018, cuando viene como candidato por tercera ocasión a la presidencia, cambia su discurso y combina dos cosas muy particulares para que nos demos una idea de dónde se posiciona ideológicamente hoy. En primer lugar, habla parcialmente o tiene un discurso muy cercano al tema de derechos humanos y de la necesidad de crear una agenda y fortalecer la agenda de derechos humanos en los gobiernos. Pero por el otra parte, empieza a tener una posición frente a la violencia y frente al gobierno que va en un contenido muy particular de la paz y la reconciliación. Un discurso que no existía en sus trayectorias y sus debates políticos anteriores y que incluye esta noción particular de reconciliación e inclusive posteriormente empieza a hablar del perdón como una etapa necesaria para la reducción de la violencia y la búsqueda de alternativas de la violencia, ¿no? ¿De dónde viene esta idea? No viene de la izquierda de ningún tipo, viene de una corriente ideológico-religiosa muy particular que empieza a tener mucha fuerza durante su campaña y con su propio gobierno, que tiene una corriente muy cercana a las nuevas religiones, al presbiterianismo, le llaman acá, pentecostalismo también. Y esto es una cosa muy particular porque él, a lo largo de esta carrera política, también se convierte hacia el pentecostalismo y empieza a adquirir de manera creciente este discurso. Entonces, combina ese discurso de la izquierda tradicional histórica mexicana con un nuevo discurso que tiene esta cosa casi milenarista, ¿no? Y de este tema de la conciliación, de la paz, de la búsqueda de la verdad, pero además combina ya en su personalidad ese doble fenómeno de un líder político de la izquierda radical con una persona que tiene esas características de un político que se acerca mucho a la población con este contenido, que los hay en muchos de nuestros países de América Latina, ¿no? Y que tiene un acercamiento directo y que apela muy claramente a sentimientos y a relaciones afectivas con la población de una manera muy interesante. Situación que yo pienso no tiene comparación clara con lo que era el liderazgo político de la izquierda en los años 90 y en la década de 2000, ¿no? O sea, no es Chávez, obviamente, no es Lenín Moreno, no es Correa, ¿no? No es, por supuesto, el kirchnerismo, que sería una vertiente de izquierda. Tampoco es Lula, ¿no? Es decir, es una izquierda que tiene un contenido nuevo en ese sentido. Y esta es una parte importante para entender en qué lugar está López Obrador. Segundo, él mismo no se posiciona hoy día
como, o sea, vamos a decir, en el sentido de seguir una doctrina política similar a la de alguno de estos líderes o alguna doctrina como el bolivarianismo o como buena parte de la política económica que se siguió con la izquierda latinoamericana en varios países, inclusive en Brasil. No obstante que algunas políticas son parecidas a las que se fueron implementando en los primeros años del gobierno de Lula. Por ejemplo, la política del crecimiento real del salario básico, ¿no? O sea, impulsar esto, y derivado de esto tendría que venir necesariamente una política de impulso al mercado interno, ¿no? Que todavía no se logra cuajar en este punto. Bueno, pero esta es una parte muy particular. Hay un acercamiento con la izquierda bolivariana, hay un acercamiento claro también con Cuba. Hay algunas, vamos a decirlo así, relaciones políticas interesantes con los líderes antiguos de la izquierda en América Latina, pero no hay un compromiso político con ninguno de ellos, ¿no? Es decir, él mismo está tratando de construir un discurso político propio dentro de este fenómeno de izquierda que, como les digo, mezcla elementos interreligiosos con elementos de política pública y social supuestamente muy progresistas, ¿no? Este es un primer punto para tratar de entender esto. Tampoco, bueno, también estarían los casos del Frente Amplio en Uruguay, particularmente de Mújica, con el que supuestamente tuvo una muy buena y cercana relación, pero no está siguiendo, vamos a decirlo así, ese tipo de liderazgo. Es un liderazgo distinto y es un liderazgo mucho más tradicional que el que habíamos visto antes en estos países y en México mismo. Teníamos muchos años que no teníamos un liderazgo tan tradicional y tan fuerte. Bueno, ese es un punto. Segundo, les decía, en términos de lo que es la izquierda organizada hoy día, López Obrador representa un cambio y una ruptura con la izquierda tradicional mexicana por dos razones importantes. Primero, viene de una coalición muy amplia de partidos de izquierda, pero en los últimos años combina esta coalición con una suerte de catolicismo liberal progresista. Empieza a tener grupos políticos del catolicismo, inclusive del Partido Acción Nacional, digamos de los más progresistas, entran a su coalición política, junto con la emergencia de estos nuevos actores políticos que son los que vienen de distintos tipos de iglesias no cristianas, ¿no? Presbiterianas, la Nueva Luz del Mundo, bueno, en fin, hay una serie de cosas ahí que combinan. Inclusive ha habido escándalos políticos muy interesantes en el que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Palacio de Bellas Artes, se le ha dado espacio a grupos políticos religiosos para que hagan eventos en ese sentido que nunca habían ocurrido en México. Es decir, hay una alianza muy implícita en esto. Este es un primer punto en el cual podemos ver ese cambio. Pero además, en términos de organización, López Obrador llega al poder a través de la construcción de un nuevo partido político, en el cual él es el líder político y la ideología política es la de él, no hay una plataforma programática, que rompe con el viejo esquema de la izquierda mexicana de partidos organizados bajo el esquema socialista central, digamos, de socialdemócratas, vamos a decirlo así, en el mejor de los casos. Y hay una crisis política de la izquierda organizada en México desde que él se lanza como candidato. A tal grado, inclusive, que él los identifica como parte del bloque neoliberal. Se llega a decir que hay una izquierda neoliberal en México, ¿no? Que es un tema interesante, es decir, es una izquierda que a fin de cuentas aceptaba todas las políticas públicas conservadoras que se habían venido implementando en el país y en la región, básicamente, en los últimos 20 años, ¿no? Entonces hay una ruptura con este grupo político de izquierda y se construye un nuevo partido que no tiene una ideología más clara más allá de su discurso, es decir, un partido muy personalista. Y es una crisis de toda la organización de la izquierda mexicana, inclusive hasta de las formas más extremas de la izquierda, como movimientos agrarios, movimientos indígenas, ¿no? Y que también se distingue mucho de lo que había sido la izquierda latinoamericana, es decir, no es una crisis nada más del Partido de los Trabajadores, es mucho más que eso, es una transformación del modelo de organización de partidos de la izquierda. Entonces, este es otro cambio muy importante que se está viviendo y hay una recomposición del sistema de partidos en México a partir de esto. Son los dos primeros elementos. Ya está, muy bien.
Bueno, entonces estos son los dos primeros como para ubicarlo. ¿En dónde está López Obrador? ¿Es una izquierda? ¿No es una izquierda? Por supuesto que él se dice de la izquierda. Los mismos líderes y, digamos, y la opinión pública de la izquierda tiene un enorme debate respecto a si él realmente es es un líder político de izquierda tradicional o qué tipo de nuevo de liderazgo hay, ¿no? Entonces ahí hay un tema interesante para debate posterior. Muchas gracias. Bueno. Y en términos de partidos, esto es nuevo, es un fenómeno emergente en México, pero también en la región, en la que los partidos tradicionales, digamos, entran en crisis, pierden poder político, pierden poder económico, hay una crisis de liderazgo, hay una acusación muy clara de corrupción de la izquierda mexicana y de toda la izquierda, que, como ya todos lo sabemos, esto está pasando en toda América Latina, ¿no? Y hay una pérdida de capacidad de entender de la misma izquierda qué tipo de cambios son los que están ocurriendo. Que ese es el otro fenómeno en el cual él emerge como el nuevo líder. Bueno, este es el primer punto. Ahora, ¿qué pasa cuando él entra a gobierno y qué tipo de política y en qué situación se encuentra, ¿no? Posicionemos entonces a México ahora en el contexto en el que él entra, 2018-2019, una situación económica global muy compleja, una situación geopolítica también todavía más compleja. La relación con Estados Unidos para México ha sido históricamente determinante y la existencia de un gobierno, del gobierno de Trump, ha sido un problema central para el desarrollo de la política en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Y él entra con una expectativa muy grande de la población de que se vuelva un líder contestatario, de que empiece realmente a cuestionar a Trump y a rechazar sus políticas. Por ejemplo, la política migratoria, que creo que sí se ha debatido y esto sí se ha divulgado bastante en América Latina. Pero no solo la política comercial norteamericana, la política financiera, la política de seguridad que ha tratado de imponer Estados Unidos, no solo a través de la política de drogas, sino inclusive de toda la seguridad estratégica nueva que se está desarrollando y en el que México juega un papel muy central porque está en el primer círculo, en el primer anillo de la seguridad política interior, de la seguridad nacional americana. Que eso es lo que hay que entender. México está en el contexto geopolítico, en el espacio de mayor influencia y de mayor interés y preocupación norteamericana. Y en este caso, en este sentido también, la violencia que vive México hoy día es un tema de preocupación para Estados Unidos y también para los gobernantes mexicanos, ¿no? Entonces, entra en este contexto con muchas expectativas de que la política económica mexicana cambie, de que la política migratoria cambie, de que la política hacia Estados Unidos empiece a ser claramente más soberana, más contestataria. Y ahí hay un gran debate. Por supuesto, también entra en una situación en que la economía mexicana ha tenido muy poco crecimiento en las últimas décadas, ha sido muy débil. Y uno de los argumentos, sobre todo de los economistas, algunos neoclásicos, otros más contemporáneos, pero inclusive los que él llama neoliberales, era que el Tratado de Libre Comercio y las políticas, que se habían seguido en México, muy cercanas a la apertura indiscriminada de comercio exterior, eran las que estaban produciendo precisamente el estancamiento económico y que por lo tanto lo que había que hacer es cambiar en términos de macroeconomía, la orientación de la política económica mexicana y empezar a fomentar más el desarrollo de la economía interna. Sin hablar todavía de si esto va a ser un nacionalismo xenofóbico, una cosa de encerrarse hacia adentro y rechazar, las políticas económicas que, promueven el comercio libre y otra serie de políticas asociadas con él, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí? Y esto es la parte interesante, ¿no? Primero, habría como que 3 o 4 ejes de esta política que quisiera marcar el día de hoy, ¿no? En términos de política económica, uno de los ejes sería la política comercial mexicana hacia no solo Estados Unidos, sino la política global, ¿no? Sí, hacia Estados Unidos, hacia América Latina, que hay una serie de aspectos de política importantes. Hemos visto, por ejemplo, todo un cambio en Mercosur, hemos visto también mucho debate entre países, las nuevas derechas de países latinoamericanos que empiezan a buscar una nueva coalición, y hay un debate sobre qué tipo de política seguir, también asociado con políticas
exteriores y con temas de política como el tema de Cuba, el tema de, por supuesto, de Venezuela, en el cual México sí se ha distanciado de estos gobiernos, ¿no? Y de algunos otros temas ambientales. Este sería una parte, pero lo central aquí es qué pasa con la relación comercial con Estados Unidos y derivada de esta, qué pasa con la relación comercial con China y con Europa, fundamentalmente, ¿no? El primer socio comercial de México son los Estados Unidos. Parcialmente Canadá está en el círculo, pero el segundo socio comercial o digamos, con quien más digamos, intercambio económico tiene México hoy es con China, como pues está pasando en muchos de nuestros países en América Latina, ¿no? Empieza a tener un eje dominante en la política comercial. En algunos hechos, no tanto en México, también en política financiera, en política de inversión. Ha habido esfuerzos digamos, del gobierno chino por fomentar la inversión china en México. Esto no se ha concretado prácticamente en ningún proyecto importante. Inclusive en telecomunicaciones hoy este tema del 5G, hay un gran debate sobre si se va a permitir el desarrollo en México, que es parte de este eje comercial y estratégico en términos de tecnología. Y con Europa aquí hay toda una serie de cambios ahí importantes. Pero ¿qué pasa con la política comercial de Estados Unidos? Y la expectativa de cambio y esta idea de desmontar precisamente el neoliberalismo, que uno de cuyos sustentos es precisamente una política de comercio libre, abierto, indiscriminado, ¿no? ¿Qué ocurre? México no ha logrado imponer ningún tema importante en la agenda hacia los Estados Unidos. Al contrario, ha aceptado de manera no solo pasiva, sino inclusive colaborativa, buena parte de las políticas impuestas por el gobierno del presidente Trump. Voy a varios puntos al respecto. Primero, México desde hace 30 años firmó un tratado con Canadá y los Estados Unidos que se llama el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue muy importante en los años 90 para recomponer la economía mexicana, para abrir un mercado importante y para permitir un cambio en la política de inversión extranjera directa hacia México. Voy a darles 2 o 3 ejemplos después del impacto tan importante que tiene. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con esto? Cuando llega Trump a la presidencia de los Estados Unidos, recordarán ustedes que uno de sus temas de campaña era desmontar el Tratado de Libre Comercio porque era uno de los peores arreglos políticos que jamás Estados Unidos se le habían ocurrido y que había que deshacerlo, que era un bad deal, ¿no? Como decía. Y define esto a tal grado que inclusive un día en el año pasado decide cancelar el Tratado de Libre Comercio y obliga a los Estados Unidos, a Canadá y a México a sentarse en una mesa de negociación en una situación de una simetría, vamos a decirlo así, no solo de poder, sino de los temas sumamente fuertes, porque además la amenaza era muy clara, no solo no va a haber Tratado de Libre Comercio, va a haber una política impositiva y de tarifas completamente nueva si ustedes no se sientan a negociar en los términos que yo impongo. Y logra con éxito crear un nuevo tratado de comercio que le llama el Tratado Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Situación muy peculiar además porque Canadá decide aceptar ese cambio, no hay gran pérdida en el comercio de ellos, hay un tema en la industria automotriz que quiero mencionar ahorita, pero porque sabía que si no hay ese tratado, pues tendrían que empezar a negociar tarifas directamente y que no habría también el intercambio con México, que también ha tenido un beneficio importante. México decide aceptar también este tratado. Perdón. ¿Se escuchan? México decide, se manda un grupo de negociadores, estamos en la transición de gobierno, y López Obrador decide no discutir y criticar la propuesta política norteamericana, sino sienta a una persona más en la mesa de negociaciones, simple y sencillamente. Un encargado de él que se encargue de negociar y que le informe de las cosas. Se llega a un acuerdo con los Estados Unidos, México firma el acuerdo, Canadá lo acepta, como ya les había dicho, México pasa el acuerdo por el Congreso, pero los Estados Unidos hoy día, y esta es la paradoja, en el Congreso norteamericano no está aprobado este tratado, ¿no? Entonces es una paradoja en la cual el presidente de los Estados Unidos es capaz de imponerle a los países una política comercial distinta, muy asimétricamente favorable para él, pero el mismo gobierno norteamericano, es decir, el Congreso, no está de acuerdo con esto y es probable que esto lleve a muchos debates. Pero este es un primer tema importante porque demuestra claramente este problema de las asimetrías y en las cuales
López Obrador no ha creado una agenda comercial especial. Paralelo con eso está el tema de la industria automotriz, que es uno de los ejes del Tratado de Libre Comercio hoy y que ha llevado desde los años 90, precisamente que se creó el CLAN, llevó a la reconversión global de la industria automotriz, en la medida en que una parte de las plantas norteamericanas, de las plantas de países asiáticos y europeos, les empezó a ser competitivamente más ventajoso producir automóviles en México, sobre todo para el mercado norteamericano, que es el mercado más grande, que inclusive todo el proyecto de ensamblaje que se había estado desarrollando y que se había impulsado en Sudamérica. Es decir, Brasil era uno de los ejes, Argentina trató de jugar un papel importante, Chile también trató, pero nadie había logrado consolidar este fenómeno a tal grado que México se convirtió como en el eje del polo automotriz global gracias al TLC. Y este cambio en el Tratado de Libre Comercio pone en duda todo este cambio. Este es uno de los cambios importantes. Tema también agrícola muy importante. Estados Unidos cambia mucho su dinámica, incrementa más los subsidios, e inclusive cierra los productos, cierra el mercado norteamericano a productos extranjeros de acuerdo a la estacionalidad y a la capacidad que tienen los productores norteamericanos para suplir el mercado. Entonces hay un cambio importante en esta política. De esta política nacionalista, no aislacionista definitivamente, es una política muy nacionalista hacia adentro de Trump, ¿no? Y luego viene todo este debate con las tarifas con China, que empieza a obligar a varios de nuestros países a posicionarse parcialmente a favor o en contra del sistema tarifario. En algunos temas México podría beneficiarse del incremento de las tarifas contra China que está imponiendo, vamos a decir, los Estados Unidos, pero en otros va a tener efectos nocivos porque China también es un país socio en términos comerciales y parcialmente ahora agrícolas y manufactureros para México. Entonces hay una composición muy compleja en la cual México no tiene una política, es decir, López Obrador no tiene una política comercial internacional clara. La va llevando Estados Unidos. Segundo tema, para irme un poco. Derivado de este, por supuesto, está el tema financiero, y alrededor del tema financiero hay muchos aspectos importantes, es decir, en el Tratado de Libre Comercio había ciertas cláusulas sobre el intercambio y el papel de los bancos norteamericanos. Trump logra un posicionamiento mucho más favorable en temas financieros y México prácticamente pierde posiciones que había tenido en el mercado financiero norteamericano y también en el mercado global, lo cual va a tener un efecto fuerte. Se estima que de marzo de 2018 a fines de este año el efecto de este cambio va a ser de 1% del PIB no mexicano, es decir, México no está creciendo y es probable que tengamos una recesión, o un crecimiento prácticamente igual a cero en este año, entre otras cosas por este tratado. Bueno, esa es una. La segunda es el tema de migración. ¿Qué ocurre con el tema migratorio? Ya se veía, ya se figuraba una clara crisis en materia migratoria hacia los Estados Unidos. Trump había estado insistiendo en la necesidad de cambiar los acuerdos que se tenían, e inclusive en dos momentos llegó a imponer, bajo la amenaza, una nueva política migratoria a México. La amenaza era o cerrar fronteras, o inclusive no solo cerrar fronteras, sino imponer castigos y penas tarifarias a México si no cumplía con las propuestas de política de Trump de endurecer el paso de los migrantes centroamericanos por México para llegar a Estados Unidos, y también desde ese punto de vista de controlar mucho más el paso dentro de la frontera entre México y Estados Unidos, que eran los dos grandes temas. ¿Qué ocurre con esto? López Obrador, en vez de enfrentarse con la política, manda al secretario de Relaciones Exteriores y a dos de sus gentes más cercanas a negociar con Estados Unidos un acuerdo de tema migratorio, en el cual México prácticamente se convierte en lo que se llama un país, un tercer país en términos de recepción de refugiados, ¿no? Inclusive México llega a aceptar estas condiciones en la cual muchos centroamericanos pueden permanecer por un periodo largo en México mientras solicitan el refugio a los Estados Unidos, y luego los Estados Unidos terminan de cerrar ese candado con la imposición de la semana pasada a Guatemala de esta misma noción de país, como tercer país, para refugiados. Es decir, está cerrando el flujo de migrantes y México no ha logrado hacer prácticamente nada en eso, sino aceptar casi todas las condiciones.
Inclusive México llevó al extremo de decir que, bueno, por supuesto, lo importante es el desarrollo económico de Centroamérica y a ofrecer y a empezar a enviar recursos para inversión en Centroamérica, cosa que no había y que no hay muchos recursos en este año. Entonces es una muestra también del problema de esta transformación política. Bueno, y luego habría temas de violencia en el cual los Estados Unidos también habían sido muy dominantes en el combate a las organizaciones de tráfico de drogas, no necesariamente a la política. La política de drogas está impuesta totalmente por Estados Unidos. López Obrador en ese sentido llega con un cambio de discurso en el que dice no vamos a seguir esa política de guerra porque no queremos más violencia. Inclusive llega a plantearse en su gabinete la posibilidad de la legalización de la producción y distribución de marihuana, la posibilidad de legalización de la producción de opio, que también es un tema importante, a lo cual la respuesta del Departamento de Estado norteamericano inmediato fue bajo ninguna condición vamos a aceptar esto. Inclusive se llegó a hablar de la posibilidad de crear laboratorios de gobierno mexicano para procesar la amapola para productos químicos, farmacéuticos, todo eso. Y finalmente no se discute abiertamente el tráfico de cocaína, pero está implícito en la idea de que hay que pacificar al país, ¿no? México en ese sentido sí decide cambiar la política, digamos, cierra los tratados que había con USAID y con otra de las agencias de la DEA norteamericanas, del trato en el cual había actores del Departamento norteamericano directamente trabajando en México. Hay un cambio en esta política y anuncia la creación de una Guardia Nacional y otra serie de políticas que todavía no tienen ningún efecto en materia de combate a las drogas, y la violencia se mantiene de una manera muy clara, ¿no? Ahí Estados Unidos ha jugado un papel ambivalente, es más, se le ha considerado un tema más de política interior que de política exterior, pero digamos está presente, ¿no? Y finalmente estaría el tema en materia de derechos humanos, que es otro tema muy importante. Me quedan 15 minutos, ¿no? ¿Sí? Que es otro tema de materia muy importante. México había tenido un papel muy ambivalente en términos de materia de derechos humanos. Ha habido muchas crisis, ha habido masacres, ha habido problemas. Estados Unidos había impuesto una agenda en materia de derechos humanos hasta antes del gobierno de Trump. Esto cambia. Y López Obrador, se esperaba que el gobierno de López Obrador retomara esta agenda en materia de derechos humanos, pero hasta hoy día no hay una agenda proactiva. Hay un tema pendiente, entre otros, que es el de la investigación del caso de la masacre de estudiantes y la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, que el gobierno mexicano ofreció ahora reabrir la investigación, pero no se abrió a la oportunidad que se le había dado otra vez de que viniera un grupo internacional apoyado por la Corte Interamericana o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer la averiguación. Es un gobierno muy aislado, muy aislacionista, muy nacionalista. Bueno, para terminar esta parte, el otro fenómeno que está ocurriendo es que en política interior, vamos a decirlo así, sobre todo política comercial, política económica, política de empleo, las cosas no están avanzando mucho. Hubo dos cambios importantes en este gobierno. En primer lugar, se decidió no solo mantener, sino incrementar la política del crecimiento del salario mínimo, o sea, una política de crecimiento real, lo cual ha beneficiado a muchas gentes y se le ha reconocido, pero no hay una política de empleo generalizada asociada con esto. Y este es un problema porque estamos en un momento casi de estancamiento. Segundo, la gran esperanza o la gran expectativa era de que entrara con un programa de política económica interior de impulso a la demanda interna. Todavía se está esperando. Esta semana, por ejemplo, se anunciaron algunos, vamos a decirlo así, fondos extraordinarios, un orzamento extraordinario para tratar de frenar la recesión más que para crear una política de fomento al consumo interno, que es una política que se siguió parcialmente en Brasil y en otros países con muy distintos tonos, pero México no ha creado una política hacia el interior, ¿no? Entonces, en ese sentido también, entonces el efecto en la economía agregado está, digamos, ha tenido un impacto todavía negativo muy claro. Bueno, además hay un pequeño tema que, digamos, que es muy particular, que es la cancelación de un proyecto muy grande, o uno de los proyectos grandes de la administración presidencial anterior, que era un nuevo aeropuerto. Esto ha sido una polémica muy grande de 18 años en México.
cuando hubo el cambio político con Fox y que llegó la supuesta transición a la democracia. Él prometió un nuevo aeropuerto, una movilización popular le echó abajo el proyecto, no pudo sacarlo. Luego viene un segundo gobierno de derecha, que es el de Calderón, trata de impulsar y de renovar el aeropuerto, no se logra nada. Luego llega Peña Nieto, que es un presidente que viene del PRI, que retoma el poder, impulsa un proyecto muy grande con el empresariado mexicano e internacional de un aeropuerto internacional para la Ciudad de México. Hay una enorme polémica de 5 años alrededor de esto, y uno de los primeros actos de López Obrador es cancelar y cerrar la obra. Claro, esa cancelación tuvo un pequeño costo de alrededor de $3.500 millones hasta ahora. Es decir, fue una factura grande que le está costando al gobierno y al país bastante. Entonces, y ese es el otro fenómeno que también afectó mucho la expectativa de crecimiento económico de adentro e internacional. En Europa hay mucha preocupación por este tipo de políticas expropiatorias, ¿no? Vamos a decirlo así. En Estados Unidos parcialmente lo hay. O sea, hay un ambiente de que México no respeta la inversión extranjera. Y por supuesto eso produce una reducción muy grande. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En los hechos hay una especie de política económica nacionalista, digamos, que es una suerte de respuesta a la globalización, pero no hay una política comercial. Es una política impuesta por los Estados Unidos que sigue líneas más allá del neoliberalismo, porque lo que está haciendo Trump es una política muy conservadora en términos económicos, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema serio para interpretar lo que está ocurriendo en esta materia, ¿no? Hay muchos otros temas de cooperación que podríamos ir considerando, pero creo que con estos temas está más o menos delineada la idea de qué pasa en la parte de la política económica internacional, ¿no? Bueno, la otra parte que viene otra vez un poco para ver qué pasa con estos gobiernos de izquierda es la expectativa de un cambio en la política macroeconómica hacia dentro del país. ¿Qué es lo que ha hecho? En primer lugar, este gobierno entra con una propuesta supuesta de crecimiento, pero el primer periodo que vamos a decir empieza de diciembre ahora con el primer proyecto de orzamento anual. Es un recorte presupuestal de 30% de todo el gasto público. Así como ustedes están viendo el problema de la reducción del subsidio universitario del 30%, López Obrador hizo lo mismo para todo el gasto universitario. Después, claro, vinieron los rectores y hubo una movilización académica muy grande en la que le dijimos, oye, votamos por ti. Y tú, cuando hablamos de esto, nos dijiste que nos ibas a mantener un presupuesto realista, ¿no? Y lo que está ocurriendo aquí es que nos estás, es una reducción costosa, digamos, muy alta, ¿no? Entonces llega a un acuerdo con las universidades y dijo, sí, yo prometí que iba a mantener el gasto educativo, por lo tanto, mantengo la política, o sea, mantuvo el mismo presupuesto del año anterior, si acaso con un pequeño ajuste salarial, pero entonces agarró y se fue con el CONACYT, que es como el CNPq, una cosa así, que es el Centro Nacional de Financiamiento de la Ciencia en México, y le recorta 30% al gasto que se llama de inversión, es decir, al gasto que repercute en investigación, producción de tecnología, etc. Entonces, ese es un primer recorte de un gobierno de izquierda. Digamos que, pues, las semejanzas son extraordinariamente extrañas, ¿no? Viene un recorte presupuestal todavía más amplio en todos los niveles de gobierno y decide reducir el salario de toda la administración pública, todos los empleados públicos, también a dos temas. Primero, bajo una cláusula constitucional que nunca ha sido clara, que dice que nadie puede ganar más en el gobierno que el presidente de la República, decide reducirse el salario como presidente y después de eso dice, nadie puede ganar más que yo. Entonces lo que hay una cadena, un desencadenamiento hacia abajo, en la cual hay puestos de intermedios de la burocracia para abajo que tienen un recorte, digamos, en términos de los recursos del salario de 30 a 40%. Entonces es una paradoja porque llega con una propuesta de política nueva y en la cual, pues prácticamente está quitándole dinero a todo lo que puede de la economía, ¿no? Sonaría racional si esto fuera una situación de crisis, lo cual no era en el momento que llegó, o sea, había más que suficientes recursos fiscales para pagar hasta un buen incremento,
Y la otra parte de la política más racional hubiera sido recortar oficinas o áreas que no son necesarias. Por ejemplo, hay una secretaría de la que se llama Función Pública que se encarga de supervisar todas las actividades de los funcionarios públicos y supervisar la corrupción. Pero además hay una Auditoría Superior de la Federación del Congreso que tiene la misma función y hay una comisión anticorrupción que se creó por el Congreso en los últimos 3 años que también se encarga de lo mismo. Es decir, es una triplicidad. Lo más obvio hubiera sido crear una y reducir empleo, pero no. No reduce una sola de las secretarías, las usa todas para poner a sus grupos políticos, pero a todos les reduce el salario y dice, nadie va a ganar más que yo. ¿No? Es una política muy presidencialista. Hay una enorme protesta, hay 2 controversias constitucionales que acepta la Corte, amenaza a la Corte, que ese es el otro tema interesante, de un político de izquierda que defiende los derechos humanos, empieza con este discurso de yo tengo otros datos, es lo que ¿no? O sea, no habla de que lo que dice el otro es falso, sino que dice yo tengo otros datos. ¿No está creciendo la economía? No, yo tengo otros datos. Y empieza con ese discurso y empieza a criticar a la prensa y empieza a criticar a los otros poderes. Como tiene el control del Congreso, no ha habido mucha polémica, pero la oposición está protestando. La prensa empieza a sentirse amenazada y entonces empieza un fenómeno muy peculiar. Después de esta controversia no puede reducir los gastos y entonces va sobre otros temas. Por ejemplo, en los últimos años se ha generalizado la compra y el servicio para todo el personal público del gobierno federal de seguro de gastos médicos mayores y decide cortarlo de raíz. Así dice, no puede haber, y ponen la ley de presupuesto, dice, nadie puede contratar de parte con fondos públicos un seguro de gastos médicos. Entonces viene una polémica muy grande de los sindicatos, porque muchos de los sindicatos tienen en su contrato que el gobierno les pagará un seguro de gastos médicos privado, además del servicio público. Y así sucesivamente empieza a recortar dinero, ¿no? De manera que lo que ocurre es hay una suerte de ahorro público de facto que además no se está gastando en la economía. Entonces aquí hay una controversia, hay una caída del crecimiento del PIB y a fin de años esperamos que empiece a haber un arreglo. Claro, la iniciativa privada, el gobierno, el sector financiero empiezan a criticar de manera sistemática estas políticas. Pero no es que sean políticas antineoliberales, o sea, la pregunta es si son políticas antineoliberales, o si son políticas de shock, que es lo que parece, frente a lo que parecería ser una crisis, una crisis que se está constante, es a través de la Secretaría del Trabajo conjunta o habla con las empresas y les dice, a ver, ¿qué puestos necesitas para entrenamiento y calificación básica de personal joven? Y yo, si tú me das una plantilla de propuestas, yo te doy financiamiento que se llama una beca y con esa beca tú puedes contratar a una persona. Pero en realidad no es un contrato, no es la creación de una plaza nueva, es plaza o no sé cómo le llaman aquí, un puesto nuevo, sino que es un financiamiento que da el gobierno federal a la empresa para que haya una suerte de entrenamiento de jóvenes en la misma. Los jóvenes reciben un equivalente a un contrato de trabajo, bueno, no es un contrato de trabajo, es un contrato de entrenamiento con un ingreso bueno, pero no es un programa permanente y es un programa que esperan que llegará a 2 millones, ahí todavía hay una discusión de si llegan a 800,000 este año. Luego también empieza a hablar de otra serie de políticas económicas al interior. Hay un cambio en toda la política que se había desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, que tiene mucho que ver con lo que él considera neoliberalismo, que es muy interesante, que es todas estas políticas lo que se llama el conditional cash transfers, ¿no? Las transferencias, económicas condicionadas, que son todas estas políticas sociales que se dan, por ejemplo, a la salud, a la alimentación, a la educación, en la cual el gobierno hace una política, por ejemplo, de combate a la pobreza, crea un padrón de personas que pueden estar en este programa y les empieza a dar una serie de fondos que están condicionados a que estas personas se registren y vayan cumpliendo ciertas cosas. Por ejemplo, una cartilla de salud, que los niños estén en la escuela, de las familias que están en el programa, que se desarrollen una serie de talleres y de políticas de creación de habilidades para los miembros de la familia para que puedan en el largo plazo tener otro tipo de habilidades para entrar al mercado. O también en política educativa, mucho de esto son becas que
se le dan a jóvenes para que digamos, que tengan capacitación técnica y capacitación educativa general. Pero esto se ha extendido a muchos otros programas, es decir, es un poco una política social muy orientada a la rendición de resultados. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Llega y dice, no va a haber más políticas de este tipo, yo voy a concentrar esto, voy a hacer un conjunto de políticas sociales de carácter de cobertura universal. Por ejemplo, retoma lo que era un pequeño, bueno, no es pequeño ahora, es un orçamento para personas que se llaman acá, no son afastadas, ¿cómo se llama? Jubilados. No, pero no son aposentados, nada más, es una parte de aposentados, pero toda persona que tenga, al principio eran 65 años y más, o 70 y más, tiene derecho por el hecho mismo de, digamos, estar en el país. Sí. Por el hecho mismo de estar en el país, a un fondo mensual fijo durante el resto de su vida. Entonces, eso es una política generalizada que no tiene ningún elemento, digamos, de condicionamiento, ¿no? Habla también de cambiar muchas de las políticas alimentarias, pero lo que está ocurriendo es que está reconvirtiendo lo que él llamaba el clientelismo político que se había creado con ellos hacia políticas que van muy orientadas a favorecer a su coalición política, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? O sea, no es un desmantelamiento total del neoliberalismo, inclusive hay políticas que se permanecen. Hay todavía una idea del equilibrio macroeconómico como lo básico y el equilibrio de la balanza de pagos como los dos elementos centrales, que son parte de una política internacional muy clara, pero todo lo demás es un cambio hacia distintos tipos de uso de los recursos para políticas sociales, ¿no? En fin, en este sentido, termino con un último punto que es interesante como comparación y como para ponerlo en el debate, que no es nada más este tema en términos de política económica y en términos de política social, sino que me refiero a un tema que se junta, que es el problema del combate a la violencia y de las políticas públicas que se han desarrollado para el mismo, ¿no? Que también les llama que eran parte del programa neoliberal anterior, que era la creación de una policía federal, de políticas de reforma policial muy importantes. Hay que decir con claridad que ninguno de esos programas ha tenido efectividad en México hasta ahora, porque pues, la violencia sigue creciendo y además el incremento de actividades ilícitas es mucho más que claro. El involucramiento de la clase política en actividades de corrupción y actividades de crimen organizado es muy claro. No se está combatiendo eso, sino que se cambia la política y es una paradoja más de este gobierno. Durante su campaña estuvo reiterándole a toda la población que el uso del ejército que se le había empezado a dar en los últimos 3 administraciones del gobierno para el combate al narcotráfico, para el combate a las organizaciones criminales, y luego inclusive con el caso de Peña Nieto, en el cual se incrementó la letalidad del ejército, las Fuerzas Armadas, en trabajos de policía en México, inclusive llegaron a hacer cuestiones de averiguación, de investigaciones criminales, que eso lo iba a desmantelar. Es lo que prometió en la campaña, que eso no se iba a permitir y que iba a haber una política de derechos humanos. ¿Qué ocurre en el momento que llega al gobierno? Anuncia la creación de una cosa que se llama la Guardia Nacional. Y cuando sale a la luz pública lo que es la Guardia Nacional, es una alianza con el Ejército y la Marina para utilizar cuerpos que tenía de reserva militar como policías en el país. Y además no solo eso, sino con esos grupos militares también trata de absorber y lavar un poco, desmantelar la vieja Policía Federal y volver a una noción de mando único, con el mando militar en la cabeza. Es decir, es una paradoja más de este gobierno en el sentido de que había prometido la pacificación, había prometido sacar al ejército en el combate al narcotráfico contra la delincuencia, y lo que hace es reconvertirlo con una fuerza pública inmensa. Viene un largo debate en México entre diciembre y enero, y la propuesta se modifica en el Congreso diciendo, bueno, la cabeza de esta nueva Guardia Nacional va a ser un civil, pero todo lo demás, como podrán ustedes ver, es de orden y de origen militar. El concepto de Guardia Nacional, el concepto de policiamiento, la estrategia de reclutamiento y formación de los cuadros viene del Ejército, y las políticas públicas de combate no son de combate. O sea, no es la estrategia de acercamiento policial, sino de enfrentamiento militar, ¿no? Entonces, este es el otro elemento de política interior con el cual terminaría,
que es importante, o sea, no está, digamos, es un tema que está también en la agenda política internacional en muchos sentidos. Y para terminar, entonces, pues un poco, ¿cuál es el balance de lo que tenemos hoy día, no? Si tenemos un país y un gobierno frente a fenómenos de globalización en la cual hay mucha controversia, muchos cambios. Hay una política de defensa nacionalista norteamericana muy fuerte, la cual México no ha podido enfrentar, no solo enfrentar, sino inclusive resistir. Hay una serie de cambios en Europa en la política económica que México se está distanciando de estos cambios. Hay un problema con la relación hacia China muy particular en la cual México no está tomando el liderazgo de la agenda con las relaciones hacia China y hacia todo el mundo asiático. Yo creo que está perdiendo un conjunto de oportunidades muy importantes. Y por supuesto, hacia América Latina hay una suerte de aislamiento hoy día en materia económica que no está necesariamente, digamos, que podría tener otro tipo de política más benéfica. Si tenemos un gobierno que no es, digamos, globalofólico, pero que en los hechos es totalmente anticomercial internacional, ¿no? O sea, no es el altermundismo, pero sí es una especie de encierro político frente a al inmenso poderío norteamericano. Si no hay una capacidad de esto, ¿no? Un gobierno que en términos de política económica ha declarado desmantelar una serie de, digamos, 30 años prácticamente de nuevas políticas económicas, pero que en los hechos está reconvirtiéndolo a la vieja forma de un estatismo con un mayor control presidencial del gobierno, ¿no? Y con un discurso político, para terminar, que mezcla estas cosas digamos, de ser antineoliberal con este discurso pentecostalista, ¿no? Y que, paradójicamente, es muy popular, ¿no? Bueno, con esto termino y agradezco la invitación.